Pues buenos días, vamos a empezar la sesión de Derma mensual. Em, Antes que nada, pues gracias a los que están aquí presentes, gracias a los que se conectaron. También agradecer al Laboratorio Dermaceutical por habernos ofrecido algo para desayunar esta mañana. Agradecer la presencia de Susi Sil, la doctora Susi Sil, para que nos va a hablar sobre este tema que en un inicio en la pandemia pues creaba mucha expectativa de qué pasaba con los inyectables y las vacunas de COVID. Después se dejó de hablar de esto, entonces bueno, pues para saber qué es realmente lo que sucede o qué sucedió y bueno, conocer un poco más de esto. Y a la licenciada Claudia Méndez, que nos va a hablar un poco sobre farmacovigilancia. Pues vamos a empezar. Susi, gracias. Entrego el micrófono. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, hablar de un tema que pues definitivamente hizo mucho revuelo en esta pandemia y que actualmente como que ya disminuyó la sensación que tenemos de hay mucho COVID y probablemente haya alteraciones con los ácidos hialurónicos. Y bueno, lo que les quiero presentar es al final la evidencia que existe alrededor de esta asociación que bien conocemos o que por lo menos escuchamos en el radio pasillo dermatológico de cirugía plástica. Y bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy dermatóloga, hice dermatología en el Pascua y después hice oncología en el general y bueno, me dedico a hacer también, además de cirugía oncológica, mucha cosmética porque pues trabajé muchos años para MERS como MSL, entonces bueno. Eh, y quería empezar con esta imagen porque al final cuando nosotros vemos pacientes, tú tienes un objetivo como un nadador o como un olimpista, que el objetivo es que llegar a la meta, pues en nosotros que el paciente tenga como toda la seguridad posible y hagamos tratamientos cuando estamos hablando de estética, pues lo más seguro y con los beneficios que el paciente busca, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Pues al final, después de la pandemia, el incremento anual de inyectables o de tratamientos cosméticos aumentó hasta en un 17% y creo que cada uno de nosotros los que hacemos inyectables nos damos cuenta que es un boom que surgió a partir de la pandemia. Hay un estudio en Holanda, digo, esto es en Holanda, pero que de una de cada 50 mujeres en ese país se hacen inyectables. Y hablando de efectos adversos asociados a ácidos hialurónicos, el efecto adverso está descrito en una incidencia de 0.4%, hablando desde eritema, dolor, inflamación, nódulos, cualquier tipo de efecto adverso. Estos efectos adversos están asociados no solamente al producto, sino también a la genética del paciente, pero también al procedimiento y a las manos de quien están inyectando. Y muchas veces esto no lo tomamos en cuenta, como que podríamos creer que solamente es culpa del inyectable o que solamente fue el paciente el que presentó la reacción, cuando se sabe que en realidad es una reacción multifactorial. Entonces, pues sé que esta plática no es hablar de todas las reacciones, eventos adversos, pero sí quise hacer a manera de introducción como un diferenciador de qué tipo de eventos adversos nos podemos topar como en una situación ya más crónica o eventos adversos inflamatorios. Entonces, por una parte, tenemos las reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad, pues tenemos las típicas dos, que es la hipersensibilidad aguda, que en relación a inyectables, hablando de ácido hialurónico, es poco frecuente. O sea, que nosotros nos topemos con esto, pues quizás sea una hipersensibilidad más a la lidocaína que a otra cosa, y todos sabemos que esto es un evento que va evolucionando de forma aguda, que es una emergencia médica. Y en cambio, cuando hablamos de algo de hipersensibilidad tardía, hablamos de todo este proceso multifactorial en el que tiene que ver el entrecruzamiento de la molécula, el plano en donde lo inyectamos, si el paciente había tenido algún otro procedimiento previo. Entonces, quizá aquí es donde nos topamos con qué pasa con las vacunas COVID y las hipersensibilidades tardías. Y hace poco di una plática de justamente los eventos adversos que hay alrededor del ácido hialurónico, y uno de los diferenciales de la hipersensibilidad tardía es el edema tardío, que generalmente es malar y que tiene mucho que ver con la técnica de aplicación. Es decir,
si nosotros aplicamos un ácido hialurónico, por ejemplo, poco cohesivo, arriba del ligamento malar, eso va a traer más agua y vamos a tener un edema crónico que puede ser confundido con una hipersensibilidad tardía. Y bueno, les quise poner este ejemplo, pues a manera de saber o recordar que pues es preferible utilizar productos, en este caso con una G' más alta, y saber anatómicamente en dónde nos encontramos. Y les pongo dos casos de edema, un edema periorbitario y un edema malar. El del lado derecho, bueno, pues es de artículo, y el del lado izquierdo es una paciente mía que yo no inyecté, que fue con alguien más y de pronto llegó así y me dijo, es que no sé qué me pusieron. Y bueno, parece que había sido un exceso de producto y un producto que no era el indicado para la región. Ahora, quiero puntualizar aquí que hay también reacciones granulomatosas, y las reacciones granulomatosas no son las que necesariamente están asociadas a las vacunas COVID, pero sí las quiero mencionar como para que tengamos la introducción de qué tipo de efectos adversos nos podemos topar. Y bien sabemos que las reacciones granulomatosas tenemos de dos tipos, que son los nódulos tempranos, que realmente no es una reacción granulomatosa, porque el nódulo temprano tiene que ver con la cantidad de producto que estamos aplicando, la zona de aplicación y quizá la profundidad a la que estamos aplicando el inyectable. Y los nódulos tardíos, que son un pain para todos, o un dolor de cabeza, porque al final hablan de biofilm, o sea, de una bacteria que está ahí, que simplemente no puedo acceder a ella porque se metió en ese nódulo y entonces los antibióticos no funcionan adecuadamente. O estamos hablando de una reacción a cuerpo extraño porque quizá utilizamos un inyectable, o antes que se utilizaban otro tipo de inyectables con tecnologías no como las que se tienen actualmente, y o alguna inflamación crónica que pudiera tener que ver más con la predisposición que tiene el paciente. Y bueno, esto sería una media de aparición a los 4 meses. O sea, obviamente no es algo agudo, sino es algo que vas a ver conforme pasa el tiempo. Ahora, ¿qué dice la literatura? Pues tanto hicimos ruido con que había casos asociados entre los inyectables y COVID que empezaron a haber estudios de incidencia. Entonces, por ejemplo, este estudio llama la atención porque utilizan un solo inyectable, que por ejemplo en este caso es, no me acuerdo cuál es, perdóname. Bueno, ahorita me acuerdo. Utilizan un solo inyectable, no, este no es, perdón. Ya me acordé. Aquí lo que sucede es que este investigador se juntó con otros 18 dermatólogos avalados por la Sociedad Internacional de Dermatología y Cirugía Estética. Y entonces hicieron tal cual una encuesta. Entonces, como si aquí dijéramos, vamos a hacer una encuesta de a quién le ha sucedido un efecto adverso que tú consideres sea asociado a COVID. Entonces, definitivamente, pues no tiene un peso como, no estadístico, sí, estadístico sí, pero más bien no tiene un peso de importancia grande. Pero bueno, fue una manera de empezar a estudiar qué estaba pasando. Y en estos 18 países analizados con todos estos dermatólogos, pues el 80% no tenían efectos adversos, que eso es algo esperado. El 15% se relacionaba con edema, pero quizá nos gustaría saber qué tipo de edema o de qué estamos hablando. Y el 4.7% se asoció con dolor. Es decir, tú dirías, pues siempre que hay inyectables pudiera haber dolor. Pero casualmente hay casos reportados que te dicen que como tú estás haciendo una reacción inflamatoria para producir anticuerpos en presencia de vacuna, entonces todas estas interleucinas que liberas hacen que el dolor a los inyectables haya crecido. Entonces no sé si ustedes lo viven así en la consulta, que probablemente ahora las pacientes se te quejan más cuando pones toxina botulínica, o de pronto te hablan 2 días después de, ay, es que ahora me duele más que antes que me hubiera puesto algún inyectable. Y bueno, la explicación que se da es esta cascada inflamatoria, pues que se ve en respuesta a las vacunas. Este es el que les comentaba, en donde se estudió la incidencia, pero de una sola región, o sea, lo cual lo hace como que un estudio más sensible a que los resultados sean replicables, ¿no? Entonces aquí lo que hicieron fue estudiar un retrospectivo de todas las inyecciones en tear trough o en párpado inferior con un solo inyectable, que era Estilash M de Vyvanse. Y entonces lo que encontraron en 41 pacientes, que es una muestra chiquita, pero bueno, así empezamos a estudiar todo esto, fue solamente un dolor a nivel cigomático orbitario 12 horas después de la segunda dosis de vacuna, que se asoció además a síntomas flu-like,
Y fíjense cómo el antecedente es que se había inyectado el Vyvanse 263 días antes de la vacuna. Entonces aquí nos vamos dando cuenta, y conforme vayamos viendo los siguientes casos que están publicados, que en realidad no hay una regla. O sea, tú pensarías, no, pues la mayoría son 24 horas después de la vacuna, ¿sí? O pensarías que quizá, porque estuvo muy sonado eso de tú inyecta toxina botulínica 2 semanas después de que te hayan puesto la vacuna o un mes después de que te hayan puesto la vacuna. Y nos vamos a ir dando cuenta que no hay ningún sustento que te diga que te tienes que esperar 2 semanas, un mes, 3 meses, porque vean, pueden pasar hasta 263 días y de todos modos puedes tener una reacción asociada a la presencia de la vacuna y que te habías puesto un inyectable 200 días antes. Y ese fue el único caso. Ahora, no pretendo que lean esta tabla, pero sí puntualicé algunas cosas de los casos, de las series de casos que están publicados. Obviamente hay casos aislados publicados y esos no los puse, pero puse como las series más grandes y los como 9 casos que me parecieron más importantes. Entonces aquí, por ejemplo, de estos 9 casos, solamente uno está publicado relacionado con la infección de COVID, que sería el caso 1. El caso 1 es el único donde la paciente estaba utilizando un biológico, o sea, tenía un antecedente de comorbilidad. Todos los demás casos eran mujeres sanas, aproximadamente entre los 35 y los 40 años, que generalmente son las pacientes que empiezan a hacerse inyectables, ¿no? Y este primer caso hizo positividad a COVID 15 días posterior al inyectable. Ajá. Y lo que presentó fue ardor y edema en las zonas, o sea, en la mejilla, en los labios y en el párpado inferior. Y ese edema, a la fecha, bueno, a la fecha de la publicación, seguía intermitente, que es algo que llama la atención. O sea, del resto de los casos que están asociados a vacuna, presentan generalmente la reacción 24 horas, hacen el tratamiento y se les quita. O sea, ya sea prednisona, o sea, que es uno de los tratamientos, hialuronidasa o, ojo, lisinopril, que ahorita vamos a platicar un poco de eso. Entonces sí llama la atención que tú podrías empezar a hacer un criterio en decir, caray, si entonces tengo la presencia del virus, quizá mi edema se convierte en algo más crónico que cuando lo que sucede es vacuna. Pero acuérdense que son casos anecdóticos. Entonces, en realidad no podemos concluir porque no tenemos un peso estadístico. Podemos empezar a hacernos ideas con nuestra propia experiencia y con lo que vemos en la literatura. Ahora, en la columna tercera les puse cómo es a todos los productos. O sea, no estoy aquí hablando de MERS es el mejor, Galderma es el mejor. No, o sea, en realidad tú ves publicaciones en donde Vyvanse, Restylane, todo te puede hacer una reacción sin importar la zona de aplicación, porque si se fijan es desde labios, desde ya se había puesto 2 rellenos antes, o sea, como que no hay un patrón, eso es lo que quiero explicar aquí. Y si se fijan, en el caso 2, el caso 2 era relacionado, o sea, fue un caso que sucedió en el trial de Moderna. O sea, cuando estaban probando la vacuna de si te pongo placebo, te pongo la vacuna, resulta que una paciente que se había inyectado 5 semanas antes de entrar al protocolo, le ponen la primera dosis de la vacuna y entonces hace una reacción. Y por eso en los tratamientos, que es la penúltima columna, ven cómo ese es el que le pusieron más ojo. O sea, tú ves que solamente había tenido edema periorbitario y en mejillas 8 días posteriores a la vacuna y son 9 intervenciones, lo cual explica que obviamente era una paciente de protocolo y entonces lo que querían era de no, pues ¿qué hacemos? Porque no sabemos qué está pasando en esta paciente. Y otra cosa que subrayé fue que, aunque no es lo frecuente, el uso del lisinopril, que están dando 5 miligramos diarios en algún caso. Y otra cosa que nos tenemos que dar cuenta es que nadie sabe qué hacer, porque si se fijan, todos los tratamientos son diferentes. O sea, y creo que aquí, si nos ponemos a platicar de un efecto adverso, pues una va a decir es que yo le puse hialuronidasa y le fue súper bien. Y habrá quien te diga, yo le inyecté metilprednisolona y le fue súper bien y no tuve que usar hialuronidasa. Entonces nos hace entender que estamos a ciegas, o sea, que en realidad no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Y ante qué estamos hablando exactamente. Entonces, aquí les enseño algunas de las imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen es el edema intermitente en labios. Esa paciente persistió hasta que le dieron lisinopril. Luego, abajo, en la D, son malas fotos porque en realidad son fotos selfies de los pacientes. La que se le ve como una crema alrededor de los labios coincidió que le pusieron AstraZeneca y a las 24 horas hizo
herpes labial y además inflamación del área del hialurónico. Entonces yo decía, pues no habrá sido más el herpes lo que generó al final que tuviera la inflamación, pero de todos modos le pusieron hialuronidasa y valaciclovir y la paciente seguía inflamada. Entonces, bueno, y este es el caso que si se fijan la inflamación periorbitaria es muy sutil, pero es el caso relacionado con Moderna. Entonces, bueno, les puse ahí todo lo que hicieron. O sea, le pusieron 6 sesiones de hialuronidasa al tiempo. O sea, no en una semana, sino fue como, hoy le pongo hialuronidasa, pero mañana también, pero entonces en un mes también, porque la paciente sigue con el problema y no sabemos qué hacer. Y vean, la vio un oculoplástico, un otorrinolaringólogo, una enfermera, que ya ven que en Estados Unidos las enfermeras también inyectan, y un dermatólogo. ¿Por qué? Porque era un paciente que venía del trial de Moderna. Pasó eso, a la paciente se le quita la reacción y ¿qué creen? Le pusieron placebo, no le habían puesto Moderna. Entonces es risible, o sea, es justamente por eso lo puse, porque dices, pues no sabemos, o sea, en realidad estamos como que realmente se dan las reacciones, no se dan, o sí se dan, pero son poco frecuentes. Ok. Ahora, ¿por qué el lisinopril? El lisinopril como tal está descrito como un tratamiento para reacciones adversas a vacunas COVID asociadas con inyectables. El lisinopril, si digo, para los que les encanta ñoñarle a lo demás, se utilizó también como tratamiento COVID, porque resulta que la angiotensina, ustedes lo saben, o sea, hay mucha angiotensina a nivel pulmonar y la angiotensina es inflamatoria. Ajá, o sea, favorece vasoconstricción, una cascada inflamatoria intensa. Entonces empezaron a dar cuenta que los pacientes a los que les daban YECA tenían mejor pronóstico ante COVID. Y resulta que los receptores a la enzima convertidora la proteína spike del COVID hace que se pega al receptor y hace que COVID pueda penetrar mejor a la célula. Pero además, interesantemente, nuestra piel tiene moderadamente la presencia de estos receptores. Entonces, ahí viene la lógica de por qué sí podemos utilizar lisinopril como una terapia extra. O sea, de hecho, hace poco me llegó una paciente con una reacción post-vacuna COVID no inyectables y yo dije, ¿qué hago? Le dejo lisinopril. Le hablé a la reumatóloga y le dije, ¿sabes qué? Déjale el lisinopril. Y ahí vemos a ver cómo va, porque estamos a ciegas un poco, ¿no? Y entonces, bueno, justamente lo que hace esto es que si tú tienes una cascada inflamatoria que esté favoreciendo hipersensibilidad tardía o granulomas, pues tiene cierta lógica que si tú detienes esta cascada inflamatoria relacionada con el virus o relacionada con la vacuna, podrías mejorar a los pacientes que tengan este efecto. Pues bueno, ya tenemos una cerecita más para no solamente esteroide, antihistamínico y hialuronidasa. Y esta es otra de las pacientes que hizo edema intermitente asociado a su inyectable a la vacuna COVID y hasta que le dieron 48 horas de lisinopril, en teoría mejoró, que es lo que dice el artículo en donde está publicado. La imagen de la derecha es la que está relacionada con COVID como enfermedad. Ajá, o sea, tal cual. Hizo edema de la mejilla derecha. Acuérdense que esta paciente a los 15 días positivizó con COVID y se le quitó. O sea, se le quitó con el tratamiento y posteriormente a los meses se hizo un edema intermitente que en teoría persistiría según la publicación. Y bueno, les quiero contar aquí, sigo con el nadador, porque al final pues todos tenemos retos, ¿no? O sea, al final nuestros pacientes siempre son un reto. Y les quiero contar que todo esto surgió porque hay una psicóloga que hace publicaciones en Stanford que habla de motivación y habla de motivación en la vida, o sea, el por qué a Eli le motiva operar pacientes de onco, ¿no? Por qué a mí me motiva quizá inyectar pacientes, no sé. Y entonces, ella lo que dice es que los objetivos tienen que ser como muy visuales, ¿no? O sea, como los dermatólogos, que nos encanta ver. Y entonces que si tú haces como tu tabla de visualización, eso a la larga vas a lograr el objetivo que estés buscando, sea hacer ejercicio, de que tus pacientes sean los mejores, que tu clínica sea la mejor. Y algo que demuestra esto, en un ejemplo muy lindo, es que cuando Michael Phelps estaba juntando sus medallas de oro en esta Olimpiada, que juntó no me acuerdo cuántas, en su tercer campeonato, bueno, en su tercera competencia, se quedó ciego, ¿no? Porque se le metió el agua a los gogles. Pero pues resulta que
como vas muy rápido, no es que te puedas quitar los gogles, ¿no? O que puedas hacer algo. Y entonces él lo que hizo fue que él ya tenía practicado lo que pasaba si te quedabas ciego a X lugar en donde estaban tus 100 metros de natación. Entonces él lo que hizo fue contar sus brazadas y aún así ganó el oro. Ciego, pero lo que hizo fue contar las brazadas porque él ya sabía cuántas brazadas tenía que hacer para lograr cada uno de los rounds o de los sets. Y entonces lo que habla esta psicóloga de la motivación es que cuando tú tienes un objetivo, el pensar todo lo adverso que te puede suceder, ¿no? Desde no va a pegar, no va a ir ningún paciente, todos se me van a complicar, te ayuda a que hagas lo que hizo Michael Phelps, que tú tengas como la respuesta a la mano ya trabajada y el día que te topas con un efecto adverso digas, ya me acordé del lisinopril, ya me acordé, tengo que dar tantos ciclos de hialuronidasa. Bueno, les pongo este ejemplo porque ilustra muy bien cómo pues está muy bien que estemos platicando de efectos adversos. Ahora, tenemos también que tomar en cuenta que todos estos casos, bueno, sí, obviamente los ven relacionados a que me pusieron la vacuna y a las 24 horas hago la reacción, pero siempre que tengamos una reacción de hipersensibilidad tardía, tenemos que pensar que hay muchas otras causas de por qué se puede dar, o incluso que sean múltiples factores lo que lo favorecen, no solamente la vacuna. Lo cual te explica por qué no le pasa a todo mundo y por qué en el trial de Moderna y en el trial de Pfizer te dicen que la relación a estos efectos adversos es del 0.02%, o sea, en realidad es muy bajo. Porque entonces tenemos que ver qué hizo el paciente, o sea, vivió un traumatismo, ¿no? La técnica con la que estás aplicando, ¿estás usando cánula o estás usando aguja? ¿Traumatizas más cuando usas cánula, por ejemplo? ¿O tu fuerza es mayor cuando usas cánula? El volumen que estás aplicado, o si la paciente se había hecho tratamientos previos con otro tipo de inyectables y no te dijo, o estamos haciendo buenas historias clínicas, o estamos dejando los productos intramuscular, porque resulta que cuando inyectamos de forma intramuscular, que obviamente hay técnicas donde tienes que inyectar el músculo, favoreces que haya más presencia de inflamación y eso podría relacionarse más con datos de hipersensibilidad tardía. Infecciones no solamente virales, sino también bacterianas, y lo que actualmente sabemos que no hay que juntar un inyectable con procedimientos dentales, porque el procedimiento dental finalmente va a generar una liberación bacteriana e inflamación, y esto se puede repartir a tu área de inyección que tú noblemente estás inyectando y que te puede generar una hipersensibilidad tarde. Ahora, ¿qué hicieron los franceses? Ellos fueron de los primeros que empezaron a decir, pues todo el mundo anda diciendo que con COVID, no con vacunas, con COVID dan más reacciones. Y entonces ellos en su primer confinamiento juntaron 1,093 pacientes, su primer confinamiento, y dijeron, a ver, de estos que nos guardaron, de los que inyectamos después de que nos guardaron, ¿a cuántos les dio COVID? ¿Y cuántos habían tenido COVID previo e hicieron una reacción a inyectables? Entonces, de sus 1,093 pacientes, a todos esos pacientes les habían puesto 2 jeringas de ácido hialurónico. Y de esos 1,093, solamente 10 pacientes habían sido inyectados 2 meses posteriores a COVID. La verdad es muy bajito. Entonces ellos concluyen que ni importa que hayas tenido COVID, pero pues vean, o sea, de sus 1,093, que es buena muestra, a quien le preguntaron, solo 10 tuvieron COVID después. Y 5 les dio COVID los 3 primeros meses después de la inyección. O sea, en realidad son 15 pacientes los que claramente está relacionado que tuvieron COVID y que además los habías inyectado. 15 de 1,093. Entonces ellos argumentan 2 cosas muy curiosas que lo vamos a empezar a ver ahora más. Dicen, esto es un real life story. Y entonces dices, caray, ¿qué es un real life story? Resulta que es una manera de decir, pues, como no tengo criterios de inclusión, pues todos aquí nos juntamos y vamos a hacer un real life story, porque la vida es lo que estamos inyectando allá arriba, no los que tienen criterios de inclusión muy específicos. Es buena idea para empezar a hacer un estudio, pero al final pues sí te sesga mucho el resultado, ¿no? ¿Qué pasa esto? Grado de 1,093, solo 15 tuvieron COVID. Ahora, sus efectos adversos fueron 0.2% inmediatos, que eso es esperado, o sea, desde tener dolor, eritema, equimosis, o sea, lo típico. Pero eso sí está interesante, que siguieron a los pacientes a 3 y 9 meses. Y a los 9 meses, el 37% de esta muestra ya había sido inyectado con vacuna. Ahí sí importa su estudio. De ese 37%, ellos no encontraron ningún efecto asociado. Entonces, su conclusión es, esto no sucede, ni le pongan atención, ni te estreses porque COVID pueda relacionarse con un efecto adverso. Eso dicen los franceses. Y una de sus razones es que dicen, a ver, ellos concluyen esto,
Los otros estudios son chafas, eso tal cual te dicen, porque los otros estudios solamente su población máxima son 300 pacientes. Nosotros tenemos 1093, pero ojo, 15 enfermos. O sea, suena un poco raro. Luego la otra, te dicen, los otros solamente siguen a 3 meses. Eso es cierto. Ellos siguieron a 9 meses y luego el 40% estaba vacunado. Y le da un peso, una importancia buena a este estudio. Y una de sus conclusiones es que probablemente todos estos estudios que son de 10 años atrás, estábamos inyectando ácidos hialurónicos no con la tecnología que se tiene actualmente. O sea, menos reticulados o más reticulados o con ácidos hialurónicos que, como todos sabemos, el ácido hialurónico que inyectamos no es idéntico al que tenemos en la piel, y entonces como que este avance en la tecnología, ellos se ajustan a esto para decir, por eso no estamos teniendo efectos adversos. Y la paradoja de COVID, que eso ustedes lo saben, no nos enfermamos de ningún otro virus cuando traemos los cubrebocas, y entonces esta paradoja te dice que como tienes menos relación antigénica, probablemente hagas menos reacciones de hipersensibilidad. Conclusión, dicen, es poco frecuente, no le demos tanta importancia. Ahora, hablando de las consideraciones finales respecto a todo lo que hemos visto en la literatura, pues los casos asociados a la vacuna, como les decía, tienden a mejorar más rápido que los pocos casos que están relacionados con la infección a COVID, que se quedan como edema intermitente. Pero igual se los digo, ojo, son casos anecdóticos, o sea, no es algo que podamos como tal concluir. Y diferentes autores, les puse 2 que son conocidos, como Munavali, que dice que las reestructuras en el cross-linking, él dice algo muy diferente a los franceses. Él dice, entre más reticulado esté el ácido hialurónico, más va a durar. Y ahora lo que quieren los laboratorios es que dure más, ¿no? Entonces ellos te dicen, entre más dure, más riesgo tengo de hacer reacciones. Él concluye algo distinto. Para él sí vamos a ver más reacciones de hipersensibilidad tardía en el futuro que lo que concluyen los franceses. Y Cotofana, que ya sé que Cotofana no inyecta, pero Cotofana tiene un muy buen equipo de investigación, dice, no hay riesgo evidente. O sea, en realidad son casos anecdóticos, lo cual no sé aquí a quién le ha pasado, pero en realidad es poco frecuente. Ahora, tenemos que recordar que sí, en efecto, hay casos asociados de hipersensibilidad tardía a síntomas flu-like, o sea, como que tuviste una gripa y posteriormente hiciste reacción de hipersensibilidad tardía al ácido hialurónico. Pero ojo, en todos estos casos publicados, ninguno es positivo a influenza. Es influenza-like, pero nunca te comprueban que tengas un virus. Entonces, todo esto está de pensarse, ¿no? Y esto me gusta cuando estuve haciendo la investigación de los efectos adversos que se tienen. Llegamos, bueno, a una conclusión que dice, bueno, generalmente los efectos adversos de hipersensibilidad tienen una base inmunológica previa en donde el relleno, hay gente que no le gusta que digas relleno, el ácido hialurónico es solamente un adyuvante, no, o sea, no es un activador directo. Entonces aquí sí tendríamos que pensar qué técnica estamos utilizando, qué producto estamos utilizando y la comorbilidad del paciente, que a fin de cuentas creo que la conclusión es a quién estamos tratando. O sea, realmente tenemos que hacer, como siempre, buenas historias clínicas y saber qué estamos buscando, porque entonces si estamos inyectando pacientes con comorbilidad, con flu-like, síntomas flu-like, con un paciente que tiende mucho a enfermarse, que a cada rato le están haciendo endodoncias, probablemente tengamos más riesgo de sí tener estas reacciones de hipersensibilidad, porque justamente el inyectable es un adyuvante, no es un activador. Y bueno, no quise dejar aparte, digo, la plática como tal es de ácido hialurónico, pero no quise dejar de hablar de la toxina botulínica. Y respecto a la toxina botulínica, hay una cohorte retrospectiva de 45 pacientes, más o menos de 48 años, que habían completado 2 vacunas COVID, pero 4 tratamientos con Dysport. Y digo la marca porque es lo que hay en la literatura, o sea, no es que nadie más ha hecho algo así. Hubo un grupo que decidió decir, a ver, nosotros somos una clínica de oculoplástica, y entonces en el tiempo, digamos que todos tenemos a nuestros pacientes de toxina botulínica que van fácil 10 veces que les pones, ¿no? Y entonces ellos escogieron pacientes que les hubieran puesto 2 veces Dysport antes de la vacuna COVID y 2 veces Dysport después de la vacuna COVID para hacer un comparativo en si el tiempo en el que el intervalo en el que te pones la segunda dosis de Dysport, antes de haberte puesto COVID, es
menor, o sea, mayor que cuando después de ponerte COVID. O sea, como diciendo, me pusieron la vacuna contra COVID y eso hace que me dure menos la toxina botulínica. ¿Y qué creen? Ellos dicen que sí pasa. Entonces, en su estudio, aquí es lo que les quiero enseñar, vean la diferencia en días after, o sea, after y before. Entonces, los días, o sea, cuando ellos pusieron 2 dosis de COVID antes de haber puesto las vacunas, el intervalo entre las aplicaciones fue de 118 días. Y que es poquito, la verdad es poquito. Y el intervalo entre las aplicaciones de Dysport después de haberse puesto las 2 dosis de COVID fue de 95 días. Y si hay una diferencia estadística. Ahora, aquí hay un sesgo bien grande. Ellos dicen, seguramente vamos a estar viendo que a los pacientes les dura cada vez menos la toxina. Ok, aquí llama la atención que son 118 días, son 4 meses. O sea, ya de por sí ya les estaba durando menos desde antes de poner las vacunas COVID. Eso llama la atención. Luego, es la misma paciente en 4 ocasiones. Eso no lo aclaran. ¿Cuántas veces antes de estas 4 aplicaciones de Dysport ya le habían puesto Dysport? Entonces ahí hay otro sesgo, ¿sí? Pero bueno, es una manera de empezar a decir, como que ellos comunican aguas, porque vamos a empezar a ver que la toxina dura menos. Y bueno, finalmente, ¿la mejoría en la tecnología favorece o no menos efectos adversos? Yo creo que eso, justamente por eso nosotros tenemos que entender bien qué estamos aplicando. Y cuando hablamos de reología y de cómo se entrecruza y qué quiero poner en la piel, pues importa muchísimo para saber qué efectos adversos puedo tener, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperar? Les voy a decir, el antecedente es que las sociedades internacionales hicieron comunicación de que tenías que inyectar 3 semanas después de haberte puesto la vacuna, pero en realidad no hay un sustento. O sea, eso es porque creemos que así es y pues seguramente en los resúmenes de la sociedad se juntaron en consenso y dijeron 3 semanas es lo mínimo indispensable. Lo platiqué ayer con un alergólogo y me dijo, pues es que en realidad no hay una razón de por qué te tendrías que esperar 3 semanas. Y como vieron, pueden pasar 300 días y de todos nos puedes hacer reacción. Para mí, de las razones de por qué estábamos esperando un mes, 3 semanas, 2 semanas, ¿se acuerdan que para que tú puedas decir que tienes un efecto secundario a las vacunas, por lo menos en las vacunas antes de COVID, tenía que ser que el efecto adverso se presentara dentro del primer mes de la aplicación, ¿no? Porque entonces ahí tú podías decir, sí, sí fue la vacuna contra tuberculosis. He ahí quizá una razón, pero no hay un sustento que te diga, un estudio que te diga, sí, espérate 3 meses y ya después de eso no te va a pasar nada, porque sí pasa, anecdóticamente, pero sí pasa. Entonces, al final, pues el principal criterio para nosotros, pues tendría que ser proveer seguridad al paciente y saber seleccionar a qué paciente sí le vas a poner, qué comorbilidades tienes, tiene polifarmacia o no. Yo creo que eso sería como de lo más importante y definitivamente nuestros consentimientos informados, pues sí hacer del conocimiento a los pacientes que en relación a las vacunas pudieras hacer una reacción de hipersensibilidad. Ahí dice la hojita, tú te arriesgas, es algo que podría pasar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Claudia Méndez y trabajo en los laboratorios Merck. Y hoy les voy a presentar los aspectos regulatorios y de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Comienzo con esta pregunta. ¿Por qué hacer vigilancia sanitaria, no? En resumen, la farmacovigilancia y tecnovigilancia, pues es una vigilancia sanitaria, ¿no? Pero ¿por qué hacerlo? Pues porque todos los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos tienen un riesgo sanitario, ¿no? Entonces, este riesgo tiene que estar siendo evaluado constantemente por el fabricante para evaluar ese riesgo-beneficio. Al salir un medicamento, dispositivo médico o una vacuna, el fabricante mide su riesgo-beneficio y al final determina que el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Cuando se registra uno de estos productos en cualquier país, ¿no? El Ministerio de Salud evalúa esto y siempre al final, insisto, dice, bueno, el beneficio es mayor, hay riesgos, pero bueno, vamos a otorgarle su registro sanitario. Pero ese riesgo siempre va a estar siendo evaluado durante toda la vida del producto. También porque participamos activamente y éticamente como profesionales de la salud para la prevención y promoción de la salud, ¿no? En nuestros países.
colaboramos con el conocimiento de nuevos eventos adversos y también ayudamos a estar alimentando esta información en eventos que ya están reportados o que el fabricante tiene, ¿no? Igualmente, por ejemplo, tiene un evento adverso que es poco común y con la información lo clasifica de diferente manera, ¿no? A lo mejor común o menos frecuente. Entonces, con esta información también el fabricante está, insisto, alimentando esta información. También porque es normativo. Yo no sé si ustedes tenían conocimiento que la farmacovigilancia y tecnovigilancia están plasmados en algunas normas, ¿no? La primera es la norma de, de farmacovigilancia, es la 220, y la segunda es la de tecnovigilancia. Y aquí están sus definiciones, ¿no? En resumen, no las voy a leer, ¿no? Las extraje de las normas correspondientes, pero bueno, al final de cuentas se resumen en los procesos, que cada uno, ahorita vamos a ver las responsabilidades, pero en resumen es que cada profesional de la salud e industria, inclusive los centros nacionales, tienen una responsabilidad de recabar la información, procesarla y notificarle a COFEPRIS. Esa es otra pregunta, ¿no? ¿El profesional de la salud tiene responsabilidad de la farmacovigilancia y tecnovigilancia? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tiene responsabilidad? Pues sí. Me traje también un extracto de la norma donde plasma que el profesional de la salud tiene algunas responsabilidades, ¿no? Y subrayé las principales. La recepción y el registro de notificación de reportes de casos, tiene que cooperar con el Centro Nacional de Farmacovigilancia que está dentro de la COFEPRIS, mantener informados y actualizados sobre los datos de seguridad. O sea, el profesional de la salud debe de saber no solo la indicación de uso, ¿no? También tiene que saber los riesgos que conllevan o los eventos adversos esperados. Los eventos adversos esperados se encuentran en las IPPs para los medicamentos y en los instructivos de uso para los dispositivos médicos. También tiene la responsabilidad el profesional de la salud retroalimentar al paciente, ¿no? No sé, este producto, este inyectable, este medicamento te va a producir, podría producirte este evento adverso. Entonces, a eso se refiere con retroalimentar a los pacientes. También tiene la responsabilidad de participar coordinadamente con el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y también tiene la responsabilidad de participar con actividades de difusión en la vigilancia sanitaria. ¿Qué eventos se reportan? Todos los eventos adversos se reportan. Todos los que tengan ustedes conocimiento deberían de ser reportables. Tanto los graves como los no graves. No sé, un leve dolor de cabeza debería de ser reportable. Un dolor de cabeza intenso también debe de ser reportable. También los esperados y no esperados. Los esperados son los que se encuentran en la IPP, ¿no? Entonces ya están ahí en la bibliografía, pero pues tienen que ser reportables. Y los no esperados, también los escenarios especiales. ¿Cómo cuáles son los escenarios especiales? Pues la sobredosis, el abuso, el uso no autorizado, la falta de eficacia, la exposición durante el embarazo y la lactancia, errores de la medicación, interacciones y también el efecto no benéfico. Ajá. ¿Qué información necesito para hacer el reporte? Pues estos son los datos mínimos necesarios, ¿no? El paciente, no necesariamente tienen que notificar el nombre y los apellidos del paciente, ¿no? Basta con las siglas de su nombre. Es, pues, benéfico a lo mejor tener el género y la edad, pero lo principal es, pues, tener las siglas del nombre, el medicamento o dispositivo médico al cual están reportando, porque muchas veces nos pasa nosotros dentro de la industria que nos pueden dar toda la información, ¿no? Súper bien, el nombre, el género, la edad, súper bien descrita la reacción, el nombre del médico,
pero no nos dicen el nombre del medicamento o dispositivo médico, ¿no? Entonces nosotros seguimos con la evaluación y al final de cuentas nosotros como industria nos damos cuenta que la reacción es por otro medicamento que no es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces es súper importante que nos notifiquen también la marca del producto. Y también una breve descripción de qué es lo que pasó, ¿no? ¿Cuál fue la reacción adversa? Y, por supuesto, el nombre del médico que lo está tratando. Este formato que les presento es exclusivo de MERS, ¿no? Entonces, tiene los 4 datos mínimos necesarios. Este formato se les hace llegar a los médicos a través de los representantes de ventas o bien de nuestra área de farmacovigilancia. Y bueno, también se puede reportar, ahorita les comento las vías, pero sí puede ser reportable a través de nosotros como industria farmacéutica, ¿no? Pero en la página de COFEPRIS, ahí les puse un screenshot, pueden ser los titulares del registro sanitario, nosotros como industria farmacéutica, pero ustedes también podrían notificar directamente. Se meten a la página de COFEPRIS y le dan clic ahí a profesionales de la salud. E inclusive los pacientes también pueden hacer las notificaciones. ¿Cuál es el proceso para reportar? Nosotros, MERS, recibimos información de los eventos adversos directamente del médico, ¿no? O sea, igual ustedes no tienen el formatito, pero pueden hacernos llegar la información. Tuve este evento adverso con este medicamento, dispositivo médico, paciente, una breve descripción. Y también lo pueden hacer a través de la fuerza de ventas, ¿no? O sea, es que proporcióname el formato o esto es lo que sucedió. La fuerza de ventas nos lo hace llegar, nosotros lo procesamos y lo mandamos a nuestra casa matriz porque ellos son los, aquí internamente en MERS así funciona. El área del corporativo procesa la información, la analiza, nos la regresa y es nuestra obligación notificarlo a COFEPRIS. También puede ser a través del paciente, al médico, fuerza de ventas, etcétera, ¿no? También nosotros recibimos reacciones adversas a través de nuestros distribuidores, que son los que les hacen llegar el producto, y también recabamos información de redes sociales. Entonces, por todas esas vías nosotros podemos encontrar o recibir las notificaciones. Creo que aquí, ahí puse el correo general de la COFEPRIS, a donde ustedes también pueden hacer llegar los eventos adversos, que es farmacovigilancia@cofepris.gov.mx, y ese es nuestro correo, ¿no? farmacovigilancia@mers.com.mx. Esos son los puntos de contacto, ¿no? Lo importante aquí es que se notifiquen, ¿no? Independientemente si se envía a COFEPRIS o que si no lo quieren hacer llegar a nosotros, es de igual forma, ¿no? Lo importante, insisto, es reportar. Y bueno, nada más, finalmente me gustaría que nos lleváramos este mensaje. Todos hacemos la vigilancia sanitaria y al final de cuentas, a la persona o a la entidad que deseamos cuidar, pues es al paciente. Eso es todo.